Es placer. ¿Qué haces, Paulino? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bien, vos. Bueno, todo muy bien. ¿Este dólar a 190 es dólar pánico o es dólar de anticipo? Y es dólar cobertura, ¿no? Es dólar cobertura. Digamos que lo que está viendo la gente, o por lo menos el mercado, o aquel que le sobran pesos, es que no tiene acceso, que le fueron cepeando, metiendo cepo tras cepo tras cepo a los dólares financieros y la forma de cubrirse de cara a lo que es la incertidumbre, tanto con lo que pueda pasar con el 14 de septiembre, las elecciones y lo que pueda venir después en materia política, con lo que pueda pasar con si hay o no, digamos, aval en el frente de todos para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y obviamente todo en un contexto inestable, ¿no? de un equilibrio muy inestable, tanto por la política como por la economía y con una inflación subiendo, ¿no? Muy fuerte. Sí, hoy el Bank of America fue el que terminó gestando el presagio de que Argentina y el fondo van a alcanzar más temprano que tarde un acuerdo, lo pone como plazo a fin de año, pero lo califica de urgente, de perentorio, de indispensable, diría. Es una condición necesaria. Yo te diría que hoy vos hablás con los empresarios y hablás también con los economistas y te dicen, bueno, es una condición necesaria. No es suficiente tampoco para devolver la confianza que necesitan los actores económicos en un gobierno en donde la autoridad presidencial está, o por lo menos su palabra, está muy desgastada. Y no es que no sabés cuál es el rumbo, sino no sabés con quién tenés que hablar sobre cuál es el rumbo. Entonces, esa sensación obviamente confunde y altera las expectativas del sector privado, que es el que tiene que invertir. Y hoy está la inversión en un 13% del PBI, cuando para poder reproducir el capital en la Argentina necesitas el 22%. Entonces, se están comiendo el capital y obviamente hay pocas expectativas de que esto cambie en el corto plazo, incluso con un acuerdo con el fondo. Sí, porque de hecho Argentina reestructuró la deuda con los bonistas privados, con los acreedores, el año pasado. Era una condición necesaria, no suficiente. Y a la postre se vio que ni siquiera efectivamente fue suficiente, porque hoy el riesgo país otra vez en 1.650 puntos básicos. Exactamente, exactamente. Bueno, una locura, digamos, una sobretasa para ir a buscar plata afuera que te torna la plata en prohibitiva. Plata que en el mundo en general es barata y a la cual la mayoría recurrió para financiar los gastos de pandemia y la reconstrucción posterior, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Y no queda claro, digamos, cuáles van a ser las condiciones del acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario. Sí queda claro, y esto lo explica el mismo Fondo Monetario en sus informes de expectativas, e incluso hoy se conoció uno nuevo para la región, pero lo que queda claro es que si este año vas a crecer un 7,5 como prevé el fondo y el año que viene un 2,5, pero el año que viene las expectativas de inflación son similares a las de este año, estamos yendo a una situación de estanflación, lo cual obviamente dificulta las posibilidades de políticas, sobre todo en cuanto a las medidas que hay que tomar de cara a una normalización o a una economía más tranquila, como la que quiere Martín Guzmán. Sí, te retengo solo un instante, porque quiero hacer el capítulo de control de precios con vos, porque hoy el gobierno ratificó que va a sancionar a las empresas que no cumplan, lo dijo Feletti. Los empresarios insisten con la posibilidad del desabastecimiento por el congelamiento, esto ha sucedido siempre, es lo que dijeron. Podrían judicializar. Después quiero que me cuentes si hay alguna novedad al respecto. Y Greenman, el titular de la Cámara Argentina de Comercio, redobló la apuesta y dijo, bueno, miren, si creen que esta es la forma de combatir la inflación, que salgan a expropiar si creen que es la solución. Expropiar empresas, eso digo. Los intendentes de la oposición se diferenciaron después del encuentro de Feletti de ayer con los intendentes del Frente de Todo y dijeron, nosotros no vamos a ir a las góndolas a recorrer super hipermercados porque no concebimos que esta sea la lógica para combatir la inflación. Mario Seco, el intendente de Ensenada, tal vez uno de los más kirchneristas, polemizó y dijo, los intendentes de la oposición aplauden a los imperios que aumentan los precios. Aplauden a los imperios que aumentan los precios. Kicillof salió a cruzar a Rodríguez Larreta por advertir esta mañana, cuando le preguntaron, bueno, mire, esto ya lo hemos vivido, no es la forma, falta un acuerdo más amplio, esto termina probablemente en desabastecimiento. Entonces, Kicillof salió a cruzar y dijo, bueno, esto es una amenaza. Y Gabriela Cerruti, en la primera aparición pública como portavoz del gobierno, se encargó más de hablar de la oposición que del propio gobierno y le endilgó a Rodríguez Larreta y a otros que no queda claro si es un diagnóstico o un deseo lo que dicen. Pasando en limpio. Pasando en limpio. La judicialización por parte de las empresas, ¿lo ves como posible? Uno, dos,
si ves que puede terminar de una manera distinta a la que ha terminado siempre un control de precios. Empiezo por la primera, digamos, no hay, por lo menos en la COPAL, que es la coordinadora que agrupa a las alimenticias, hoy la vocación de ir por el lado judicial, salvo que sea una decisión de las empresas en particular, digamos, que cada una de las empresas, digamos, acceda a tomar la decisión de ir a la justicia y presentar un amparo para frenar estos precios máximos. Por el lado, digamos, a tener en cuenta, hoy empiezan las negociaciones cara a cara, empresa con empresa, entre Feletti y cada una de las empresas. Entonces, también el diagnóstico sobre esto lo vas a tener más adelante cuando termine esta ronda de negociaciones. Con relación a si van a funcionar o no, digamos, yo no soy economista, pero todos los grandes economistas te están diciendo que esto no funciona. Y hoy, si mirás la apertura de lanación.com de ahora, el Fondo Monetario se sumó como un actor más a decirte no alcanza, digamos, con los controles de precios para hacer para trabajar, digamos, correcto, sobre la inflación. Lo que está pasando es que de alguna manera el gobierno está también logrando imponer una agenda en donde la Secretaría de Comercio queda como el centro, cuando en realidad uno debería estar mirando el Ministerio de Economía y el Banco Central si quiere tener un diagnóstico certero de la inflación, ¿no? También es un trabajo del gobierno en medio de una campaña electoral para deslizar la responsabilidad de cuáles son las causas de la inflación, que están generalmente en los desequilibrios macroeconómicos impuestos por la política económica de un gobierno y no por los empresarios. Y esto es muy fácil de entender. Hay empresarios en todo el mundo. No creo que los empresarios en Argentina sean más malos que en el resto de los países. En el resto de los países no tienen la inflación que tiene la Argentina. Enorme abrazo. Gracias, Francisco. Un placer. Un saludo para todos. Un placer. Bueno,